fui a una charla que dio, no sé si en 2003 o algo de esto, hablando de un tema que se llamaba readaptación. Y yo decía, esto de la readaptación, digo, pues la verdad, no sé exactamente qué es, pero lo que me está contando me flipa, ¿no? Hola Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. Bienvenido a las entrevistas de Empiria, ¿de acuerdo? Estamos encantados de tenerte. Yo tengo que decir antes de nada que si yo estoy aquí ahora, entre muchos factores, porque todo es multifactorial, es gracias a Ricky, es mentor, guía, profesional, espiritual. Es el guía espiritual. Eh, lo último es mentira, pero bueno, Ricky, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Estoy encantado y además mucho más de hablar contigo en particular, porque siempre lo hemos comentado, está Ana por ahí, siempre hemos comentado o sea, que eras el auténtico crack. Siempre hemos querido tenerte por aquí con nosotros trabajando, ¿verdad, Ana? Siempre hemos querido tenerte por aquí, pero bueno, lo tuyo es recorrer el mundo. Hay que destacar que tenemos a Ana off cámara. Ana se formó bueno, en la misma promoción que yo, cuando, pues no sé si era, no llevaba mucho tiempo, ¿no? La formación de neuromecánica, No, 2016 o por ahí, una cosa yo así. creo sería. Sí, sí, sí. Y Ana acabó yendo a continuar esa formación con Ricky, mentorizada, por decirlo de una manera, y ahora es una, Ujú. con perdón, pero una maldita crack. Y bueno, la tenemos Así acompañando. es, así Ricky, es, así es. cuéntanos un poquito quién eres, todo lo que nos puedas contar. Yo creo que esa es como la pregunta más difícil que igual o sea, que se puede hacer, no, pero que se tiene que responder sí. La cuestión es, ¿quién es Ricky? Nada, pues un readaptador Ujú, que le gusta mucho el mundo de la neuromecánica, ¿sí? La ujú. neuromecánica aplicada específicamente a la readaptación. Y supongo que ahí también la siguiente pregunta sería como, ¿qué es eso de la neuromecánica? Exacto. En resumidas cuentas, tiene que ver con el estudio de la Ujú, parte neurofisiología o neurociencia y su integración con la parte biomecánica. ¿Sí? Al ujú. final, neuromecánica en sí no es ninguna técnica, es el estudio específico de la parte de neurociencia y la parte de biomecánica, en este caso relacionado con el movimiento humano, ¿no? Genial. Y Ricky, ¿cómo llegas a poder juntar estas dos ciencias? ¿Cómo Sí, llegas hasta ahí? pues yo creo, a ver, el camino es básicamente estudiar, o sea, estudiar ciencias del ejercicio, conocer ahí en su momento a una persona que es Carlos Lalín, Ujú. que fui a una charla que dio, no sé si en 2003 o algo de esto, hablando de un tema que se llamaba readaptación. Y yo decía, esto de la readaptación, digo, pues la verdad, no sé exactamente qué es, pero lo que me está contando me flipa, ¿no? Entonces, en ese momento tuve como bastante claro que quería dedicarme al tema de la readaptación, ¿no? Entonces, bueno, al acabar la carrera hice un máster de medicina, traumatología y fisioterapia deportiva, donde o sea, aprendí igual mucho sobre temas de patología y muy poco acerca de las soluciones de todas esas historias, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo pues, lo que nos pasa a todos, ¿no? Sobre todo cuando acabamos la carrera tenemos ganas de ser muy cracks y de solucionar cosas y de todo esto. Y buscando soluciones, encontré temas relacionados con mecánica del ejercicio. Sí, con Ujú. temas de mecánica del ejercicio, con Lucas Leal y demás que estaba en Barcelona. Y ese mundo como que me apasionó, flipé con toda esa historia. Entonces me metí de lleno, o sea, me metí Ujú. muy de lleno en la parte de mecánica del ejercicio. Yo creo que eso, sin duda, fue el primer pilar o primer punto de inflexión en mi carrera, la parte de la mecánica. Me quedé también dando formaciones de biomecánica durante pues, bastante tiempo, biomecánica pura y dura. Ujú. Y más adelante me metí también en temas relacionados con MIT, con técnicas de activación muscular que Ujú. venían de Estados Unidos y demás. Y estas técnicas, vamos a decir, tenían cosas también muy interesantes que se integraban cojonudamente bien con toda la parte biomecánica, ¿no? Ok. Entonces, bueno, integré estas dos cosas. Entonces, claro, para entender esas técnicas de activación muscular,
no quedaba otra que estudiar temas relacionados con la parte de neurofisiología. Entonces, ahí me adentré bastante en ese estudio para comprender realmente qué era lo que estaba pasando, pero al final, vamos a decir, el fundamento relacionado con esto era pues, como muy flojito, en el sentido de que el estudio principalmente tenía que ver con esos circuitos medulares y se quedaba todo como bastante corto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese fue el proceso natural de integrar la parte biomecánica con la parte de introducción a la neurofisiología. El tema es que había muchas cosas, sobre todo en esas sesiones donde se integraban las técnicas de activación muscular con toda la parte más de readaptación, entrenamiento, aplicando la mecánica del ejercicio. Pero claro, había muchas dudas, muchas cuestiones que no tenían una respuesta clara. Ujú. Por lo menos yo no encontraba una respuesta clara. Para encontrar esa respuesta, pues, le di mucha caña al estudio, primero del control motor y posteriormente a temas sobre todo relacionados con la neurociencia del dolor, ¿no? La neurobiología del dolor y demás. De ahí ya me llevó a más temas de neurociencia y demás. Entonces, yo creo que de forma natural y intentando buscar respuestas a muchas de esas preguntas, pues al final me adentré mucho en el estudio de la neuromecánica y todo lo relacionado con esa parte de neurofisiología y con la parte de la biomecánica y sobre todo no como entes separados, sino de forma integrada, intentar integrar toda esa información. Y en mi caso, todo ese estudio de la neuromecánica yo lo aplico específicamente a la readaptación, que es lo que me flipa, ¿no? Lo que me apasiona. Total. Comentas varias cosas, ¿no? Aquí, primero comentabas, ¿no? De esa primera charla, ¿no? Que acudiste con Carlos Lalín. Yo tuve la suerte de poder estar en contacto con él cuando estuve viviendo en Roma y trabajando con un jugador que estaba en ese momento y Carlos Lalín era el readaptador. Entonces, bueno, pudimos tener bastante comunicación y puedo decir que el tío es un crack. Y, Sí. pero luego lo que más me gusta es esta historia que acaba en pasión. Empiezas explicando, ¿no? Todo este camino en el Sí. que encuentras una cosa que te llama la atención, empiezas a investigar, te das cuenta que hay algunos huecos que tienes que rellenar y eso te lleva a otro sitio y continúas en esa investigación, ese, ¿no? Análisis y comprobando y cuestionándote cosas. Y no hay otra forma, que esto es una cosa que coincide mucho con las personas que estamos teniendo charlas estos días en Empiria, y es que no hay otra forma de poder llegar a donde tú has llegado con el nivel de conocimiento que tienes si no hay pasión, ¿no? Detrás. Sí, sí. O sea, la pasión sin duda, sin duda. Y yo de hecho más creo que si no me hubiese dedicado a algo que realmente pues, me apasiona, o sea, no sé hasta qué punto le hubiese dedicado tanto, sí, o sea, tengo mis dudas, ¿sabes? Así que sí, creo que la pasión es absolutamente vital. Y luego hay otro punto que es un tema sobre todo de dedicación, un tema de horas de lectura, horas de estudio, horas de reflexiones, de decir esto no va ni a tiros y necesito encontrar la manera de solucionarlo e incluso de intentar solucionar las cosas como más rápido. Yo creo que eso también fue un motor que siempre me movió. Si entendemos mejor qué es lo que está pasando y le damos bastantes vueltas a cómo mejorar nuestras estrategias, nuestras herramientas, podemos conseguir muchos más resultados y mucho antes, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas cuál es uno de tus principales motores, pues sí, uno es la curiosidad y todas estas historias, y otro principalmente es, o sea, solucionar más, intentar solucionar más. Y tengo absolutamente claro que eso se puede hacer. Absolutamente. Hay una parte que se combina muy bien, tal vez, ¿no? Que es la pasión más el perfeccionismo, entendido de buena manera, ese perfeccionismo, ¿eh? Perfeccionismo en el sentido de lo que estoy otorgando a mi cliente o con la persona que estoy trabajando que sea lo óptimo, ¿no? Tengo una pregunta un poco más filosófica. ¿Crees que la pasión se contagia? Sí, claro, la pasión se contagia al 200. Sobre todo cuando alguien, vamos a decir, ya ha dedicado mucho a una carrera y de repente dices, ostras, este tipo, la verdad que siempre ha habido personas en su camino que les han transmitido esa pasión. Es como la pregunta es, ¿quiénes han sido las personas que en tu carrera te han marcado y te han transmitido precisamente esa pasión? O sea, yo sí, yo claramente tengo varias personas en general, pero sí. Hay gente que evidentemente, sí. Y yo procuro, en la medida de lo posible, como en su momento lo viví, pues transmitir también
transmitir esa pasión para que haya, pues no sé, gente que en un momento dado pues pueda hacerlo, ¿no? Alumnos o igual, gente que está igual a mi alrededor o lo que sea, pues intento transmitirles como esta historia porque eso es un motor brutal que aparte te permite vivir, yo creo que como una vida más feliz, ¿sabes? O sea, estar continuamente motivado, sin duda, ¿no? Así que sí, sí. Se transmite y yo diría más que hay que intentar transmitirla, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Entonces, llega un punto en el que, a medida de esa investigación, de ese intento de perfeccionar, de dar soluciones optimizadas a ciertos problemas, ¿no? Vamos a decir, en este caso profesionales, pues llegas lo que sería la neuromecánica. ¿Y qué haces? Porque creo que has creado un centro hace poco, tienes formación. Uh -huh. ¿Cómo llega el público tanto al profesional como al cliente? Pues, a ver, nosotros estábamos en Madrid hasta no hace mucho, trabajamos ahí en un centro. Ahora nos hemos venido a Alicante por diversos motivos. La cuestión es que ahora aquí en Alicante se ha montado un centro en Alicante, sobre todo pensando en cómo sería un centro donde se aplicase una de nuestras formaciones, que es Mapping Training System, que Ok. básicamente es como neuromecánica aplicada a la readaptación. Eh, Vamos a decir, teniendo en cuenta una serie de condicionantes, de constreñimientos, vamos a decir, si Ujú. queremos hablar de sistemas dinámicos complejos. La cuestión, ese constreñimiento es un sitio que tampoco sea extremadamente grande, porque al final el 90% de los alumnos que tenemos no tienen la posibilidad de, pues no sé, tener un centro de 800 metros cuadrados. Entonces, esto al final es un poco la realidad que nos solemos encontrar. Muchos readaptadores, de hecho, trabajan en centros de fisioterapia y al final el espacio para realizar las readaptaciones pues tampoco son muy grandes. Entonces, bueno, teniendo un poco este condicionante, quisimos hacer, pues crear un centro donde por lo menos la sala principal no sea tampoco como excesivamente grande, pero que tenga las cosas que nosotros creemos absolutamente necesarias para llevar a cabo nuestro sistema, ¿no? Entonces, Ujú. esto es un poco el centro que hemos montado aquí. Entonces, una sala de la sala principal, luego hay otras, pero la sala principal, que son 25 metros cuadrados, Ujú. pues lo hemos metido pensando mucho en el tipo de resistencias que queremos aplicar. Somos conscientes que el tema de la educación es súper importante. Somos conscientes, ya aquí hablo en términos un poco más científicos, que las redes neurales visuales son muy influyentes a la hora de cambiar las creencias de nuestros deportistas. Ujú. Entonces, esto traducido un poco sabemos que si queremos explicar un concepto y lo dibujamos, tenemos esos conceptos, algunas diapositivas con esos conceptos y lo hablamos, es mucho más efectivo a la hora de generar esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, está todo como muy estudiado para para aplicar todo lo que hacemos y también teniendo sobre todo en cuenta todo el tema de los factores contextuales. Sabemos, si trabajamos con gente igual, pues, oye, pues, con ciertas molestias o con lesiones o con lo que sea, los factores que tienen que ver, pues esos factores contextuales que no tienen que ver puro y duro con los ejercicios que prescribimos, como por ejemplo, cuando alguien llega, oye, ostras, ¿y esta máquina qué es? Y de repente le impresiona esa máquina y cree que esa máquina, pues, no lo sé, le va a generar una serie de adaptaciones maravillosas porque es más segura, porque hay un control total. O sea, todos esos factores influyen muchísimo, no solo en un tema de marketing, sino Ujú. también en un tema de resultados. Y sabemos que el porcentaje, digamos, de resultado que viene por estos factores contextuales en ocasiones suele ser muy alto. Así que está todo estudiado para intentar incrementar el éxito, ¿no? Absolutamente. Qué importante y sobre todo creo que hoy en día está un poquito más en auge o en boca de muchos profesionales el contexto y ya no solo un contexto interno, ¿no? Sino un contexto externo que al final es nuestro día a día, ¿no? Quiero decir, que es Uh como que -huh. muchas veces tal vez hemos intentado aislar el conocimiento y lo que creemos que puede ser o la patología o la lesión o la disfunción con la persona, ¿no? En estos momentos, hacer cualquier, a ver, en la parte, por ejemplo, de fisios que están trabajando con dolor y con ciertos dolores como bastante complejos, vamos a decir, pero en el ámbito de la readaptación, en el ámbito de la preparación física, eh,
todo aquello que tiene que ver con otros factores que no son puramente, vamos a decir, los físicos biológicos. Lo que pasa es que también al hablar de biología como que metemos todo, ¿no? Pero bueno, lo más físico, sino esos factores psicosociales son absolutamente relevantes y que hemos de tener muy, muy, muy en cuenta, porque en muchas ocasiones y en muchos casos, uno de los principales a veces estresores que tenemos que controlar no tienen que ver a lo mejor con la carga de entrenamiento, que por supuesto sí, sino con otros estresores de la vida, sociales, que pueden estar ejerciendo una influencia muy potente, ¿no? Genial. Decías que en el centro, aparte de haberlo creado a medida para vuestras necesidades, lógicamente, también está pensado como para dar solución a la formación, entiendo, que tenéis. Sí, ahora mismo lo que pasa es que la formación la hemos pasado a online. Hasta hace un año fue siempre presencial, se hacía Ujú, principalmente Madrid y Barcelona. Y bueno, a partir de eso, a partir de un año, hace un añito, empezamos a hacerlo todo online, de tal ujú, modo que ahora mismo el centro solo se va a quedar para recibir alumnos que quieran hacer como ciertas tutorías igual más personalizadas ujú, o también para hacer grupos y pues, cerrar igual algunos fines de semana ujú. para pues eso, un grupo no muy grande, ¿sí? Un grupo relativamente pequeño, para ver aquí in situ realmente cómo llevamos muchas de esas herramientas a cabo, ¿no? Genial. Mapping Training System, la formación, ¿cómo la definirías? Uh-huh. Es, a ver, es una formación donde enseñamos principalmente un sistema de trabajo. Un sistema no quiere decir que es una, no sé, una especie de metodología cerrada, decir, esto tienes que hacer esto exactamente y con todo el mundo tienes que aplicar esto. No, no. Sistema, al final también porque, vamos a decir, existen por ahí como muchas variables de conocimiento que están interconectadas. Entonces, el tema, pero sí que enseñamos, vamos a decir, una forma de aplicarlo sistemática. O sea, al Ujú, final creemos que, vamos a decir, como un planteamiento muy caótico, te puede llevar a resultados, desde mi punto de vista, no óptimos. Cuando al ujú. final sistematizamos un poco la forma de trabajar, creo que los resultados son mucho mejores, ¿no? Por lo menos nuestra experiencia. Entonces, en vez de vamos a decir, la formación de hecho empezó más como un conjunto de conocimientos, de herramientas, de estrategias, pero como más abiertas, vamos a decir, como dejábamos bastante margen para que la gente hiciese pues, lo que quisiese. Ujú, El único tema es que veíamos que al dar tanta libertad, la gente tenía muchas herramientas, mucha información, pero no sabía muy bien cómo llegar. Por lo menos esa es mi sensación, ¿no? Aunque la gente estaba en su momento encantada, pero así que lo que fuimos haciendo es sistematizar un poco esa forma de trabajo. Entonces damos, por un lado, pues, gran parte sí tiene que ver con mucho conocimiento para crear ahí ujú. un marco conceptual con el cual la gente puede hacer pues, ciertos razonamientos y ciertas reflexiones lo más cercanas a la realidad posible. Y luego, sobre todo, pues una sistemática de trabajo. O sea, y esa sistemática de trabajo principalmente tiene que ver con detectar dónde nos encontramos con déficits, qué es, por ejemplo, qué sinergias musculares están presentando déficits Ujú. y a partir de ahí hacer una prescripción un poco en base a esa información. ¿Sí? No tanto vamos a prescribir ejercicios de forma genérica, que creo que es uno de los principales problemas que nos encontramos, sino valorar y a partir de esa valoración prescribir. Genial. Al final, gran parte de lo que comentas, y yo también tengo que decir que yo te he ido siguiendo y sé que eres perfeccionista y tal, y sé que la formación de hace 5 años no es la misma de ahora. Uh Entonces, -huh. entiendo que no solo habéis dedicado tiempo a tener un contenido de muy buena calidad, sino que además vais optimizando ese contenido a medida que va pasando el tiempo, ¿no? De hecho, creo que a veces uno de los principales problemas a ver, uno de los principales problemas, sobre todo, por ejemplo, para mi chica, ¿no? Por ejemplo, para mi mujer, en el sentido de decir, Ricky, por favor, o sea, ya la formación está bien, pero evidentemente no, o sea, evidentemente todo se puede pulir constantemente. Sí es cierto que desde que empezó no ha habido cambios profundos a nivel, es decir, a nivel de esencia. Ujú. Las principales ideas se mantienen. A veces le damos más importancia a algo que antes no le dábamos tanta importancia. Entonces, pero en líneas generales vamos a decir que, por suerte, todavía no hemos tenido que cambiar algo de forma
O sea, algo importante no hemos tenido que Ujú. cambiarlo. Que no tendríamos problema, ¿eh? Es decir, a lo largo de mi carrera profesional he tenido que cambiar algunas cosas, sí, de forma potente, ¿sí? Así que, quiero decir, no tengo ningún problema. De hecho, además encuentro siempre algo atractivo en darme cuenta de que estaba completamente equivocado con una historia. O sea, hay gente que eso le genera mucho estrés o le genera un conflicto cognitivo importante. Ujú. A mí no tanto, la verdad. A mí, yo no sé por qué me da ese puntito de morbo o de no sé cómo llamarlo. Me gusta, me gusta. Aquí nos abres la puerta a una pregunta que hacemos normalmente y es que cuéntanos algo que haya sido ese momento de descubrimiento interno, de conocimiento, que puede ser eso de yo creía que esto era así y ahora es de otra manera, o wow, esto no lo conocía y es una puerta increíble. Nos has comentado, ¿no? Ese descubrimiento a medida de la investigación, ¿no? Cuando das Mm, soluciones, ¿no? A respuestas que antes no tenían, ¿no? Como añadir neurociencia, ¿no? a la biomecánica, pero cuéntanos algo así ujú. más específico que has tenido ese momento eureka, por decirlo de una manera. Eh, Mira, yo creo que en el momento que me di cuenta de que cuando realizábamos, vamos a decir, como un, no sé, un test de fuerza, un test de fuerza posicional, el tema está que, claro, esos test de fuerza, como tú, no sé, pues haces un test, dos, tres test, ¿no? Que suelen hacer tres, cinco test, ¿no? Y de repente detectas un déficit de fuerza, vamos a decir, y vamos a definir en este caso un déficit en relación al otro miembro, ¿ok? Ok. Y de repente volvías a hacer el test de fuerza y se producía un incremento en el output de fuerzas, un incremento evidente, ¿no? Muchas veces luego es asociado a disminución en la sintomatología, en el dolor, y incremento en el rango de movimiento, una serie de cambios que eran absolutamente evidentes. La cuestión es que, claro, durante mucho tiempo estuve yo con esta idea de, no, sí, aquí hacemos, no sé, una palpación, un no sé qué, y con esto pues, se consigue generar un output, incrementar el output. Ah, ok. Claro, el tema, y esto ya ocurrió hace ya bastantes años, ¿no? Ujú. Claro, el tema está cuando realmente la pregunta, oye, ¿y si realmente no se hace nada? O sea, si realmente o sea, y si en vez de palpación lo único que haces es dejar pasar el tiempo, Ujú. ¿qué ocurre, no? Entonces, claro, cuando esto se hizo, pues sí, veías que ocurría lo mismo que cuando palpabas, ¿no? Muchas veces. Aquí ya podríamos entrar si realmente determinada palpación igual podría tener un efecto, ¿no? Bueno, y claro, cuando me di cuenta que realmente lo único que había pasado es tiempo y una contracción condicionante, en esas posiciones y que eso generaba, era lo que principalmente estaba generando todos esos cambios y no tenía nada que ver con una palpación o con un no sé qué, con cosas que al final, hipótesis que uno se va haciendo o que le vienen dadas de otros. Para mí eso fue un momento de decir, ok, si algo que estaba ahí y que era muy evidente no he sido capaz de verlo, Ujú. cuántas cosas me estoy perdiendo, cuántas cosas están sucediendo y que evidentemente me estoy perdiendo, ¿sí? Porque es historia como... Y me pasa a mí y le ha pasado a gente, a muchísima gente que yo considero que intelectualmente es gente bastante buena, ¿no? Entonces, para mí fue un aprendizaje tremendo y eso me abrió la puerta a hacerme 580.000 preguntas más en relación a muchas otras cosas, ¿no? Para mí se fue... Eh, me enseñó mucho, me enseñó mucho. Qué interesante, qué interesante. Si no he entendido mal, al final se le estaba dando una explicación a algo, ¿no? Mediante un ritual que podemos considerar a veces, ¿no? Que los rituales pueden ser beneficiosos, ¿no? A nivel contextual, pero mediante un ritual que como base no tenía que ver con ese resultado, ¿no? Con el output. Sí, y esto está... A ver, y esto ocurre continuamente en muchísimas, vamos a decir, de las estrategias igual que se utilizan y demás. Se utiliza algo, se ve el resultado y a partir de ahí se empiezan a sacar, como no sé, suposiciones. Oye, se plantean hipótesis que no son hipótesis, que la gente ya las da como cosas Ujú. ciertas. Es como decir, para ir a aterrizar toda esta historia, el stretching pasivo, o sea, la gente ya da por hecho que de esa manera, yo qué sé, como que los músculos que se van a relajar, que van a dejar de estar acortados si te tiras igual 8 o 12 semanas entrenando. Y que principalmente los cambios en el rango de movimiento, los incrementos en el rango de movimiento tienen que ver con cambios en la rigidez, con cambios en la estructura de ese tejido. Es Ujú. como, no, esto se sabe que no es así, ¿no? Entonces, en nuestro ámbito hay una barbaridad de ideas que se han quedado, vamos, completamente obsoletas y Ajá. que a mí me sorprende que todavía estén tan instauradas
sí, en nuestra profesión. Y a veces doy clases, claro, doy clases en muchos lugares, en nuestras formaciones, en másters, en lo que sea, y cuento muchas de estas cosas relacionadas a veces pues, con mitos que están súper establecidos y que se sabe que son mitos, y la gente se sigue sorprendiendo mucho. Entonces, me llama mucho la atención porque han pasado ya no sé cuántos años y digo, joder, ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar este conocimiento científico a la práctica? Y ahora la siguiente pregunta sería, oye, ¿y por qué es tan importante saberlo o intentar saber los porqués de las cosas? O sea, porque creo que es una de las formas para ir más rápido. O sea, si al final uno está aplicando, creyendo que va a generar una serie de adaptaciones y realmente no va a generar esas adaptaciones, o la siguiente pregunta que sería, pues es que no es necesario siquiera que Ujú, intente generar esas adaptaciones porque no es necesario, pues al final tardas mucho más en solucionar historias. Si tú ves, no es que hago este movimiento y tengo este rango limitado, y estás pensando siempre en tejidos que están acortados y que los estiramientos van a conseguir desacortar todo eso, ujú, a ver, es como, pues, a ver, o sea, podrás generar algún tipo de adaptación positiva, porque al final un estiramiento pasivo puede generar algunas adaptaciones interesantes, igual no tanto a nivel estructural, pero sí a ujú. otros niveles. Pero el punto importante es que vas a tardar mucho más en conseguir resultados, ¿no? Que es, como ya he dicho antes, o sea, para mí es un punto fundamental, ¿no? Aquí hay un punto que, al final, el ejercicio, en general, o sea, el ejercicio consigue hacer que la gente se sienta mejor, pero en muchísimos otros casos creo que es necesario afinar un poquito más y para eso hay que intentar saber realmente qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Y así que en esas estamos. No es que tengamos la solución, aquí no quiero decir, nosotros no sabemos. Ni nosotros, ni los investigadores, ni nadie todavía tiene las respuestas a muchas cosas, pero sí que poco a poco la ciencia nos permite ir acercándonos. Vamos viendo, ¿no? A través de esta entrevista cómo claramente se repite todo eso que nos comentabas al inicio, ¿no? Ese intento de resolver las cosas de forma más eficiente, de optimizar, de darle respuesta. Resulta muy interesante. Creo que ciencias del deporte, sobre todo, como tú bien comentas, muchas veces por falta de conocimiento o de profundidad de este, tendemos a sacar conclusiones rápidas y dar respuestas sacando simplemente conclusiones, ¿no? Y al final se genera una narrativa que perdura más en el tiempo. Creo que estamos en un momento, y tú llevas mucho tiempo haciéndolo, de generar esa narrativa desde la parte más de la evidencia, ¿no? Muchas Uh -huh, veces para dar explicaciones a cosas que no tenemos base utilizamos una metáfora. Esto es como uh -huh, si... uh -huh. Entonces creo que, personalmente, que eso puede haber hecho que haya más prevalencia de esa información no actualizada y Uh -huh. no, tal vez no acertada, y que te agradezco que lleves tanto tiempo intentando, pues, en la dirección contraria, ¿no? Dar respuestas siempre sin decir que esta es la solución absoluta, ¿no? En estos momentos, la verdad que por desgracia, pues no tenemos los porqués, no tenemos los porqués. Tampoco sabemos, o mejor dicho, no existe la estrategia más óptima, eso no existe, existen muchas formas. Por ejemplo, si alguien tiene dolor, existen muchísimas vías para disminuir ese dolor, no existe, es imposible saber cuál es la más óptima. Uh -huh. Así que uno de los problemas que hay es que, hablando del tema de las metáforas, es que la gente de repente dice, utilizamos muchas metáforas constantemente. Y en este caso, por ejemplo, el tema de las rigideces musculares asociado a un tema de acortamiento muscular, que está súper metido en nuestras cabezas, en la profesión y en todo. Al final sin duda son metáforas que se utilizan y que al final la repetición, repetición, repetición ha hecho pues, que esté en nuestra narrativa, ¿no? En nuestro relato. El tema es, oye, ¿hasta qué punto cuando alguien siente esa tremenda rigidez en determinada musculatura o lo que sea, realmente esa musculatura está rígida o está más rígida? Y hasta qué punto eso también está relacionado con temas igual de un acortamiento muscular o incluso está asociado a un incremento incluso de la actividad eléctrica de ese músculo, ¿no? Entonces, Uh -huh. como que ese relato nos ha llevado a una serie como de conclusiones que las tenemos ahí súper instauradas y que muchas de ellas pues, pueden ser erróneas, o sea, pueden ser erróneas. Y no pasa nada, al final seguimos nosotros con nuestros relatos, muchos de los relatos que están en estos momentos en mi cerebro, pues también son erróneos, están equivocados, y la ciencia también está un poco para eso, yo creo que para ir controlando un poco que nuestro relato no se vaya demasiado de madre, ¿no? Como dicen los mexicanos. Qué Eh, que, interesante. eso, que eso ocurre bastante. O sea, al final, nuestro cerebro es una máquina de crear, de plantear hipótesis
Y al final necesitamos el error de predicción, o sea, de crear predicciones, de Ujú. crear hipótesis. Y al final necesitamos los errores de predicción, o sea, vamos a decir, errores de esas hipótesis para ir un Ujú. poco controlando cómo nuestro cerebro plantea esas hipótesis, ¿no? Entonces, la ciencia lo que desde mi punto de vista hace es intentar controlar un poco que nuestras hipótesis no se vayan, pues eso, de forma muy loca, ¿no? Fantástico, creo que es también muy importante. Hoy en día se tiende mucho a la polarización, ¿no? O eres pro ciencia o en contra de ciencia, ¿no? Como si la ciencia fuera algo Ajá. que lo que puedes estar o no, ¿sabes? De un lado o del otro, cuando realmente es, como tú comentas, estamos completamente de acuerdo desde Empiria y lo hemos comentado incluso en otras entrevistas, la ciencia es una guía, ¿no? Es una dirección y unos límites, ¿no? Unas barreras para saber más o menos, dónde es más seguro Sí, moverse. al 200%. De hecho, esto es un tema que comentamos bastante. A mí yo llevo ya, sí, muchos años muy vinculado con toda la parte científica. Al final, cuando se habla de ciencia, es una manera de coger muchas de esas hipótesis y decir, oye, pues a ver, nuestro cerebro nos engaña constantemente. Entonces, una vez somos conscientes de ello, pues gracias a que está un poco la ciencia, que utiliza la estadística y que pues, es una de las maneras, de las escapatorias que tenemos a esos engaños del cerebro. Dicho esto, a mí me encanta la ciencia, me encanta, pero también soy muy consciente de las mega ultra limitaciones que tiene la ciencia y que al final cuando tú intentas aportar más soluciones y más soluciones y más soluciones, en la ciencia no encontramos las respuestas a eso. O sea, no, en estos momentos no se encuentran. Muchas veces se dice práctica basada en la evidencia y todo esto. Pues, a ver, en muchísimos casos no se sabe, o sea, no se sabe qué es lo que hay que hacer. O sea, no, pues incluso cuando se hablan de ciertas, no sé, ciertas lesiones, ciertas patologías que vienen de la fisio, luego readaptación y toda esta historia, Ujú. no existe una evidencia clara de qué es lo que se tiene que hacer. Otra cosa es que sí que haya como ciertas guías, ciertas ideas de, oye, Ujú. a ver, es probable, existen más probabilidades de que este tipo de trabajo pues sea algo más efectivo. Muchas de esas guías también tienen un sesgo a veces potente, ¿eh? Tienen un Ujú. sesgo potente, el sesgo principalmente de los investigadores. Entonces, siendo conscientes de que al final las investigaciones tienen muchas limitaciones, al final tienes que coger toda esa información que tú estás aplicando e intentar integrar todo eso y finalmente pues intentar trabajar de la mejor manera, ¿no? Pero yo por eso sí digo que estoy totalmente de acuerdo, que la ciencia muy bien y hay que tenerla súper en cuenta, pero que sí, o sea, hay que estar en la práctica y la respuesta, y la ciencia no da muchas respuestas Ujú. a problemas que nos encontramos en la práctica. Genial. Bueno, coincidimos mucho en esto y sobre todo dejemos claro, ¿no? que estamos muy a favor de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la investigación, ¿no? Y esos papers que se publican que, como decíamos, son guías. Pero como todo, hay que relativizarlo, ¿no? Te quería preguntar, Ricky, una recomendación. Algo que tú puedas recomendar. Puede ser profesional, personal, algo que quisieras recomendar a los seguidores de Empiria. Vale, mira, sí te voy a decir una cosa, sí te voy a decir una cosa. Mira, mi principal recomendación es que traten, es como una especie de recomendación. A ver, yo siempre parto, yo no soy quien para dar consejos ni nada, o sea, quiero decir, al final, pero bueno, si tuviese que decir algo, la tendencia en estos momentos es a leer y a informarse mucho principalmente de temas de, por ejemplo, de redes sociales, ¿eh? Y hay gente que divulga increíblemente bien en redes sociales, y hay gente muy buena por ahí, y gente que divulga increíblemente bien, ¿eh? El tema es que, y que a mí me ha ayudado mucho, es intentar encontrar dónde está la información de calidad. Mm. Porque si no, a veces leemos muchas cosas que igual no son del todo así, y vamos contaminando bastante nuestro cerebro. O sea, a mí me pasa no solo en temas de ciencias del ejercicio, sino me pasa en otros muchos temas. Creo que en estos momentos, ante la avalancha que existe de información, no está evidentemente lo suficientemente filtrada. Te puede aportar información muy interesante y te puede aportar también información que es como, wow, es que esto... Entonces, y esto está ocurriendo y cada vez va a ocurrir más y más y más y más y más. Entonces, yo creo que es vital detectar qué fuentes de información son las más fiables, no estar tan obsesionados por encontrar más y más y más y más fuentes de información, sino por Ujú. encontrar aquellas
que son como más fiables. Aquí no estoy diciendo una única fuente de información, estoy diciendo Ujú. informaciones que sean fiables. En ese sentido, por ejemplo, una de las, vamos a decir, informaciones más fiables es directamente yendo a la ciencia, a las bases de datos científicas, evidentemente, pero a veces eso requiere mucho tiempo, muchísimas lecturas, entonces hay gente que evidentemente comprime todo esto. Entonces, uno de mis consejos es eso, de intentar detectar esto, y otro que va asociado a esto es no intentar obtener información. O sea, cuando alguien quiere ser muy bueno, quiere ser un crack en algo, al final alguien quiere ayudar más a la gente, aportar más valor a la sociedad, cobrar más dinero por aportar más valor a la sociedad. Difícil no aportar más valor y ganar más dinero, eso es Claro. difícil. Entonces creo que para conseguir toda esta historia hace falta, punto número uno, un tema de buena información, y el segundo punto que es un tema de dedicación, o sea, un tema de Ujú. estudio, un tema de sentarse y de razonar y de parar un poco la máquina de más información, más información, más información, y es como, no, colega, o sea, cógete esto y léetelo, razónalo, y para eso hace falta dedicación. Y creo que esto, porque muchas veces las formaciones son, no, tal, y esto en X días o en X no sé qué, vas a ser la bomba, o es que no se aprende lo suficiente. O sea, no se aprende, hay que entender las cosas. Y Ujú. para entenderlas no existe otra vía. O sea, no existe otra vía. No hay. O sea, existen atajos, pero, pero hay que currárselo, ¿eh? Bueno, personalmente creo que es un más uno en el consejo. Además, creo que hay una cosa bastante importante y es que todos tenemos unos sesgos cognitivos muy altos, pero las redes sociales potencian esos sesgos. Hoy en día lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener bastante cuidado, pero no por el hecho de que esté mal hay que reforzar una creencia, ¿no? Sino porque también, como tú bien has dicho y has hecho, hay que cuestionarse esas creencias, ¿no? Y es cuando te las cuestionas cuando te puedes plantear realmente si estoy en la dirección correcta o no. Y todo lo que tiene que ver con Internet, que al final nos está nutriendo de una información muy afín a lo que pensamos, eh, Uh -huh. ir en determinadas direcciones a veces puede ser peligroso bueno, porque potenciamos nuestros sesgos, con lo cual no vamos a crecer. Y si hablamos en este caso profesionalmente, es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estaba pensando porque ocurre en la parte profesional, evidentemente, muchísimo, muchísimo. Y nos ocurre a todos, quiero decir, aquí no hay ninguno, sí, que estemos exentos de ese peligro. Yo creo que hay otro de los puntos y que creo que permite estar como bastante vinculado a la ciencia. O sea, cuando llevas tiempo con toda la parte científica y todo lo que hay detrás, poco a poco se va creando como, es decir, como una serie de razonamientos, de estructuras, de mapas asociados al razonamiento basado en la ciencia, el razonamiento crítico. Ujú. ¿Sí? Eso es muy importante porque luego en la vida te permite aplicar esos mismos modelos a esto, ¿no? Entonces, yo sin duda creo que ser conscientes de entrada de los sesgos que tiene nuestro cerebro y que no hay nadie que se pueda escapar, absolutamente nadie, pues creo que a veces es el primer paso, ¿sabes? Al final el cerebro, decían, posiblemente una de sus principales, vamos a decir, funciones, pilares básicos de su función tiene que ver con regular nuestra presupuestación energética. O sea, esa es su principal historia. Y para eso, pues por eso realiza hipótesis, plantea hipótesis, porque la manera de plantear hipótesis, de predecir, es la manera más efectiva de manejar un presupuesto. Ujú. Si nuestro cerebro no hiciese no plantease estas hipótesis, pues seríamos muy malos gestionando nuestro presupuesto energético, ¿no? Entonces, hacer un cambio, en este caso, de pensamiento, evidentemente, pues supone un cambio energético demasiado potente. Nuestro cerebro dice, así que no Totalmente. pasa nada, eso es un tema biológico. Es la economía energética, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Ricky, la verdad es que ha sido un placer. Llevamos 50 y pico minutos ya hablando y la verdad es ¿Ah, que sí? parecen muchos menos. Siempre dejamos a nuestros colaboradores que cierren la charla con lo que quieran compartir. Ya puede ser una despedida, puede ser una invitación, puede ser que nos dejes y
te lo pido, tus redes sociales o las vuestras o de neuromecánica para poder buscar información, que la gente os conozca y lo que quieras añadir. Claro, pues a ver, sí, si quieren saber más de todo esto relacionado con la neuromecánica aplicada a la readaptación, pues eso, compartimos principalmente conocimiento, en este caso en Instagram, sobre todo. Ujú. Yo les recomendaría eso, si les interesa Instagram, sobre todo ahora que hemos empezado con una historia que creo que es súper interesante, que son las ideas neuromecánicas, que cada día enviamos un mail con una idea neuromecánica. Siempre decimos, día que no estás, idea que te pierdes. y, y se pueden, por ejemplo, en nuestra bio, en Instagram, le das al link de la bio y te inscribes directamente para recibir ese mail y creo a la gente le está gustando muchísimo, así que si quieren. Ujú. Y nada, yo creo que poco más que compartir, que muchísimas gracias por haberme invitado, además me encanta hablar contigo, siempre me encanta hablar contigo, no solo en entrevistas así, sino por teléfono cuando nos llamamos y demás. Así que nada, mil gracias. Espero que además con vuestro proyecto que promete muchísimo, a mí me parece la verdad una idea maravillosa y estoy absolutamente seguro de que va a ir increíble. Eh, no sé si igual quieres comentar algo en relación no sé, a las relaciones entre tus proyectos o tal, no lo sé, si quieres comentar algo. No, básicamente que todas las personas con las que estamos entrevistando y trabajando son para Empiria, para nosotros referentes, gente que realmente creemos que tiene un conocimiento y un contenido que vale la pena escuchar y poder nutrirse de él. Nosotros, nuestra base es compartir información y luego abrimos las puertas para que las personas que quieran, además de esa información, como estamos haciendo ahora de compartir información, que quieran formarse o presencialmente a nivel de mentoría durante un tiempo determinado, y eso ya dependerá de cada profesional, o que tengan dudas y quieran pues tener una videollamada con Ricky y decir, me interesa esto, conozco algo del tema y tengo este problema, ¿me podrías ayudar? Y que se genere un plan para solucionarlo. Pues en este caso, pues si eso llega, bienvenido sea porque podremos dar solución a mucha gente, pero de buenas a primeras nuestro objetivo es compartir información, porque al igual que haces tú y llevas haciendo tanto tiempo y todos nuestros colaboradores, aumentando el nivel de conciencia de la gente, que no es simplemente decir qué es lo que hay que hacer, es simplemente despertar esa curiosidad, esa llama para luego despertar la pasión al final y luego obviamente la implicación y las horas, pues si además de poder hacer eso damos soluciones, pues estamos encantados de poder hacerlo. Invitamos a todo el mundo a que os paséis por las redes sociales de Neuromecánica, Neuromecánica Neuromecánica, Lab, ¿verdad? ¿Neuromecánica Lab o Neuromecánica? Neuromecánica Lab. Es Neuromecánica Lab. Lo que pasa es que estoy pensando que creo que el nombre en Instagram es solo Neuromecánica, creo. Ok, Así que bueno, pues que eh, busquen por ahí ahí estamos. y que se nutran. Claro, claro. O si también quieren a info@neuromecánica, info@neuromecánica.com, si quieren hacer, no sé, o sea, preguntas en relación, no sé, igual incluso a nuestras formaciones o lo que sea, pues nada, encantados, la verdad, Genial. de echarles un cable por ahí. Muchas gracias, Ricky. Un abrazo. Un saludo.